Hola, ¿qué tal? Que el Espíritu Santo del Dios Altísimo te llene siempre de bendiciones sobre ustedes y toda su familia que le rodea, y que mi Salvador y Señor Jesucristo esté siempre en sus corazones. En el tema de hoy nos vamos a enterar, si Judas Iscariote, fue perdonado por Jesús, o fue condenado. Quédate hasta el final de este video y lo descubriremos juntos. A continuación te dejo con el video deseando que sea de grande bendición para tu vida. Amén. Hola, ¿qué tal? Amado hermano y amigo que me ves en este día. Dios te bendiga grande y poderosamente. En esta tarde vamos a hablar de un tema referente a Judas. Hoy a través de la Escritura nos vamos a desengañar si Judas, que traicionó a Jesús, se salvó o se condenó. Si Jesús lo perdonó o no lo perdonó. Si te quedas a ver este video, vamos a descubrirlo juntos. Pero antes te voy a mostrar un video de un personaje, como hay muchos que andan predicando que Judas fue perdonado por el Señor y que Judas sí se salvó. Pero vamos a ver a través de la Escritura si es cierto o es mentira lo que andan diciendo. Pero vamos a analizar este video y en un momento regresamos para proseguir con el mensaje. Analiza este video. Después que entrega a Jesús, ahora sí pele los ojos, pélelos bien pelados, porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Los sacerdotes no reciben las 30 piezas de plata y dicen: no pongan, nadie agarre eso, póngalo en otro sitio porque es dinero de sangre. Ellos sabían que ese dinero había pagado la muerte de un justo y santo y no querían ni siquiera tocar ese dinero. Pero si Judas fue y se los regresó y se los tiró al piso, era porque Judas se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó en un árbol en el mismo terreno que él había comprado, tal vez con el dinero del robo. Eso indica que Judas se arrepintió. Y si se arrepintió fue porque creyó en Jesús. Pero no había manera. Ese mismo momento que Judas muere, desciende a las profundidades del Seol. Y ahí está Judas, visto por el mismo infierno como un traicionero. Es como Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo, porque en cuestiones de traiciones Satanás es el primero. Pero ahí está Judas metido en una celda por allá oscura, con demonios haciéndole toda clase de burlas y hasta torturas, quién sabe. Pero de repente, y usted tal vez no sabe esto, pero el mismo día que Jesús es entregado, ese mismo día Jesús muere. Ese mismo día que Jesús muere, Judas muere. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Pero de repente, al tercer día, hay una gran luz en el infierno. Luz resplandeció, dice Isaías. Y de repente Judas, en un rincón por allá, en una celda tenebrosa, oscura, ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas. Y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted que ese día Judas se acercó a Jesús y lo vio. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas caídas, por las almas cautivas, y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo, porque Dios no es, oh Padre,
Dios no es hombre para olvidar, no es ingrato para olvidar lo que habéis hecho por los santos y aún lo hacéis. 3 años de servicio a Jesús, Jesús nunca lo olvidó, y nunca olvidó que Judas lo sirvió, aunque también lo robó. Pero Jesús estaba sobre lo que el hombre podía hacer. Jesús perdonó a Judas, y aún más, yo creo que Jesús salvó a Judas del infierno y lo llevó al cielo. Alguien dice amén conmigo en este lugar. Bien, hermano, como pudiste analizar, esta persona anda diciendo de que Judas fue perdonado por el Señor y que el Señor se lo llevó, y de hecho cuando él quiere decir que cuando el Señor resucitó y se fue, también se llevó a Judas. Pero vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice lo siguiente: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad o de su robo, adquirió un campo y, cayendo de cabezas, se reventó por mitad, y todas sus entrañas, o sea, todas sus tripas, se esparcieron por todo el lugar. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y para que otro tome su oficio. Bien, y ahí si seguimos leyendo hasta el versículo 26, nos está diciendo que como ese espacio de Judas había quedado libre, los apóstoles invocaron a Dios pidiendo la guianza y que Él determinara quién iba a ocupar el lugar de Judas. Tenían a dos, ahora sí, en propuesta, uno que le decían José, llamado el Justo, y a Matías. Pero dice, ahí mismo sigue diciendo que el Espíritu Santo de Dios señaló a Matías como el sustituto del espacio que había dejado Judas. Bien, entonces vamos a analizar 3 pecados que acometió Judas en el tiempo que anduvo con Jesús. Punto número 1, los discípulos durante esos 3 años anduvieron como aprendices, como oyentes, como alumnos del Señor, y no como servidores del Señor. Algo muy diferente, porque el que exponía la salvación, el que exponía el Evangelio, el que exponía todas las cosas, era nuestro Señor Jesucristo. Él les andaba enseñando cómo tenían que esparcir el Evangelio. Automáticamente los andaba preparando. Ellos iniciaron como discípulos y terminaron como apóstoles. 3 años como discípulos aprendiendo, y cuando nuestro Señor Jesucristo ya no estaba aquí, ascendió al Padre, ellos quedaron ya como apóstoles para entonces ellos llevar a cabo todo lo que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, les había encomendado y les había enseñado con palabras y con hechos. Bendito Dios. Con esto quiero decir que no es como esta persona dice que 3 años al servicio del Señor y que el Señor no es justo. No, ellos no anduvieron al servicio del Señor. Ellos anduvieron siguiendo al Señor 3 años y aprendiendo de Él. Al término de otros años, cuando el Señor ya ascendió al Padre y ellos quedaron solos, vino la unción del Espíritu Santo. Pero para ese entonces ya no estaba Judas ahí. El que vino... Cuando el Espíritu Santo vino a ungir a los 12 apóstoles, ya no estaba Judas, estaba Matías. Y Matías fue lleno del Espíritu Santo, y entonces, completando el número 12, ellos fueron a cumplir con la encomienda. Entonces,
como discípulos, como aprendices, no como servidores, o sea, que anduvieran sirviéndole al Señor, no, ellos andaban como aprendices. Entonces, le decía yo que Judas acometió 3 pecados. Durante esos 3 años, su primer pecado fue ratero, ladrón. Él robaba porque él era tesorero. Él, cuando venía alguien y le daba dinero de algún bien al Señor, no lo recibía el Señor, lo recibía Judas, era el tesorero. Cuando alguien vendía alguna propiedad, algún animal, y venía el dinero, las monedas, no venían a la mano del Señor. El Señor había puesto a cargo a Judas, que era el tesorero. Pero Judas era como diciendo, 5 para ti y 2 para mí, era ladrón. Entonces, todos esos 3 años que anduvo Judas, no anduvo como un discípulo verdadero, anduvo por algún interés, bajo alguna ideología que a él se le había metido, que nuestro Señor iba a ser rey, y como nuestro Señor iba a ser rey, tal vez él pensaba que iba a él a obtener grandes beneficios, ¿sí? Entonces, cuando él se desengaña de que el Señor definitivamente no iba a ser un rey terrenal, sino que todo su reino estaba allá en lo celestial, probablemente Judas empezó a desalentarse, a desanimarse, al pensar que pues todos sus proyectos se venían abajo. Y por eso cuando vino el ofrecimiento de 30 monedas de plata, pues como su amor era el dinero, dijo, vengan para acá esas 30 monedas y yo entrego al Señor, porque ya no sentía ningún respeto por el Señor, porque ya él andaba desilusionado de que el rey no iba a reinar aquí. Él pensaba que el Señor iba a reinar aquí como un rey terrenal. Mas Jesús dijo que su reinado no era de esta tierra, sino era de allá arriba. Entonces, donde yo le hablo de que Judas era tesorero y de que él robaba, ¿sí? Ahorita lo vamos a analizar en la Biblia. El Señor sabía que Judas estaba robando, pero el Señor no le decía nada, probablemente porque el Señor sabía también que entre los 11 que él había escogido a uno más que ya estaba destinado como el hijo de perdición, y que toda su parte sería aquí en la tierra, mas en el reino de los cielos no obtendría nada. Entonces, primer pecado, ser ladrón. Leamos nuestra escritura en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 4 y 6, dice lo siguiente: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y le fue dado a los pobres? Y aquí dice lo siguiente: pero Judas no dijo esto porque le preocupaba el bienestar de los pobres, sino porque era ladrón y él sustraía el dinero o de las monedas que él traía en la bolsa. Cuando esa mujer vino y ungió los pies del Señor con un perfume caro, él dijo, Judas, esto se hubiese vendido y esos 300 denarios se hubieran repartido a los pobres. Pero ahí está diciendo que no era tanto el interés ese, el interés era que de esos 300 denarios a él le podía quedar algo, sea 200 para la bolsa y 100 para él, o sea 280 para la bolsa y 20 para él, algo le iba a quedar a él. Esa era la preocupación de él, porque su amor de él era el dinero, la economía. Entonces, era ladrón, dice ahí, y por esto él se preocupaba. Entonces, ¿cuál es el primer pecado de Judas? Perdón, antes de traicionar a Jesús, era ladrón, y con ese pecado murió. En la ley antigua estaba establecido, no robarás, porque el que robaba se hacía acreedor a un pecado delante de Dios. En el Testamento Nuevo de Cristo dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, como él murió con ese pecado, porque nunca se arrepintió ni nunca tuvo remordimiento, la paga del pecado es muerte. Y después de esa muerte primera, ¿sí?, pasamos después a la muerte segunda, que es donde dice el Señor que es menester en el libro de Hebreos
es necesario que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, cuando te enfrentes al Señor, no va a ser para que tú le implores perdón y Él te perdone. Cuando tú te enfrentes al Señor y ante el Dios Todopoderoso, va a ser para ser enjuiciado. Para esto es que te vas a enfrentar al Señor. Así tú grites, supliques, llores. Si tú moriste en pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, la oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuenta con Dios, de hacer un alto total al pecado, a la maldad, es estando en vida, es la oportunidad y es nuestra decisión. Si tomamos una mala decisión de no arrepentirnos, de no aceptar el sacrificio de Cristo y de morir en pecado, si mueres en pecado, la paga del pecado es muerte y no hay marcha atrás. Porque si todos los que caen al infierno o al abismo o al lugar de tormenta, donde vayan, que murieron sin Dios y ya estando allá se arrepienten y le imploran a Dios perdón y Dios los perdona, Cristo los perdona, entonces es como si estuvieras creyendo en un purgatorio, en que después de que mueres tú puedes expurgar tus penas, y eso no existe. No existe un purgatorio, no existe un arrepentimiento después de la muerte. Después de la muerte lo que vamos a enfrentar es el juicio de Dios y sin marcha atrás. Por eso Él nos está dando la oportunidad ahorita en vida de arrepentirnos, de entregarnos, de aceptarle y de apartarnos del pecado. Entonces, pecado principal por el cual fue juzgado y condenado y enjuiciado y cayó y murió en ese pecado, Judas, fue el de ser ladrón, el de robar, agarrar lo que no era suyo. El segundo pecado, ¿cuál fue? El segundo pecado fue la traición. Como él vio que sus planes se venían abajo, que el supuesto rey no iba a ser terrenal, sino que las promesas eran celestiales, y como él vio la oportunidad de que le estamos ofreciendo 30 monedotas de plata, dijo, no, pues su amor era el dinero. Dijo, de aquí soy, y él aceptó las monedas y traicionó al Señor. Pero es algo que ya estaba escrito, que así iba a ser, ya el Señor lo sabía, porque él era el hijo de perdición, porque cuando dice, estaban en la mesa, el Señor le dio un bocado de pan y le dijo, ahora sí, haz lo que tengas que hacer. Dice que el diablo en ese momento tomó posesión de Judas. Ya era hijo del diablo con el hecho de ser pecador, ser ladrón. ¿Sí? Con el hecho de estar en pecado ya era hijo del diablo y era un objeto o alguien que estaba siendo manejado por el diablo para llevar a cabo el plan en contra de Jesús. Cuando el diablo entró directamente en él, en el bocado, ya fue a consumar, que fue cuando fue a buscar a aquellas personas para entregar a Jesús. Entonces, murió con esos dos pecados de ladrón y pecado de traición. El tercer pecado que él cometió, Judas, fue el pecado de tomar una decisión sobre su cuerpo. ¿Sí? Nadie puede disponer de su vida, ni nadie puede disponer de qué es lo que sucederá con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el que tiene la autoridad de darnos vida y darnos muerte es nuestro Señor Jesucristo. Y el que tiene todo el derecho de tomar ahora sí una decisión en contra o a favor de nuestros cuerpos es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios Altísimo, Todopoderoso. Nosotros no tenemos esa decisión. Si tú tomas esa decisión, dice que los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Entonces, el homicida es el que mata a otro, pero en este caso tú estás destruyendo el propio cuerpo, te estás convirtiendo en un homicida de tu propio cuerpo. Y Jesús dijo, Dios dijo, la palabra de Dios dice en Corintios, dice, Corintios 3, 16 y 17, hay de aquel, dice, que se atreva a destruir el templo de Dios, el cuerpo, el cual este cuerpo es templo de Dios, hay de aquel que se atreva a destruirlo, porque Dios también lo destruirá a tal persona que se atreva a hacer un daño a este cuerpo. Seas justo o seas injusto, estos cuerpos fueron creados con un fin y un propósito. Y el fin y el propósito era de que tu cuerpo fuera un templo y morada para el Espíritu Santo de Dios. Ese era el fin y el propósito. Y que por medio de este cuerpo tú le entregaras tu vida, tu alma al Señor y todo tu cuerpo,
todo tu ser, toda tu alma estuviera al servicio de Dios y a la disposición de la presencia de Dios en ese cuerpo. Lamentablemente, Él no puede venir a habitar en un cuerpo lleno de pecado. Por esta razón, muchos mueren en el pecado, a pesar de que son templos, son cuerpos de Dios, pero si mueren en pecado o andan en pecado, Dios no puede habitar ahí, porque Dios es un Dios santo. Entonces, ¿en dónde viene a habitar Dios? En aquellos que creen en el sacrificio de Cristo, que son lavados por su sangre, que son limpiados de pecado, que son justificados ante Dios, que viven una vida en santidad, en pureza delante de Dios. Estos son los cuerpos que son habitables para la gloria y la honra de Dios, y es para lo que quiere Dios nuestros cuerpos. ¿Sí? Ya Él ya no quiere habitar en casas hechas de manos de hombre, quiere habitar en cuerpos humanos, en cuerpos de personas que son creación de Él, para su gloria de Él. Bendito el Señor. Entonces, hay de aquel, dice, que se atreva a disponer. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judas? Dice que corrió y se ahorcó, y aparte que se ahorcó, dice que se cayó y se hizo pedazos, se destripó. Bueno, ahí usted lee la escritura en el libro de Hechos. Entonces, 3 pecados de Judas: ladrón, traidor y tomar una decisión en contra de su cuerpo como homicida que no le correspondía. Bendito es el Señor. Entonces, ahora, aún así, ¿te atreverías a decir que Dios lo perdonó? Aún así, pues yo te voy a desengañar que aún así Dios o el Señor no lo perdonó. Porque Él, cuando traicionó al Señor, lo que tuvo en sí no fue arrepentimiento, tuvo remordimiento. El remordimiento estaba en su mente, que Él se había desengañado, que realmente nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y que no merecía morir en una cruz y que no merecía ser traicionado. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue al templo a regresar las monedas que había adquirido, porque se sintió totalmente, ahora sí, presionado por su conciencia. Pero cuando salió del templo, en ningún momento dice la Biblia que él fue hacia donde estaba Jesús, sea donde lo estaban juzgando o sea allá en la cruz, que él hubiese ido y se inclinó y le pidió perdón por el pecado que había cometido o por los pecados que había cometido. En ningún momento se arrepintió y fue a Jesús. Sino que dice la Biblia que saliendo del templo, después que tiró las monedas, se fue y se ahorcó. Es lo que dice la Biblia. No mostró arrepentimiento total. Lo que mostró fue un cargo de conciencia, un remordimiento. Eso fue lo que mostró él. Muy contrario a cuando Pedro negó a Jesús 3 veces cuando cantó el gallo y posteriormente el Señor le preguntó, ¿realmente me amas? Y dice que Pedro lloró amargamente y se humilló ante el Señor. Le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Entonces, ahí estaba el arrepentimiento. Entonces, creemos que el Señor lo perdonó porque después Pedro tuvo un gran ministerio que dice que hasta con su sombra los enfermos sanaban. Bendito es el Señor. De igual manera, el que estaba muerto en la cruz con Jesús, uno no se arrepintió, pero aquel otro que se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino o en el paraíso, el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque vio en su corazón que realmente él tenía un arrepentimiento, y este que estaba ahí en la cruz, en ese momento que el Señor murió y fue a los abismos, se llevó a este personaje, y este personaje fue hacia donde estaba el seno de Abraham, ya que antes ahí iban todas las personas que morían, no iban hacia el cielo ni a ninguna parte. Dice la Biblia que los que morían en Dios, haciendo la voluntad de Dios, iban al seno de Abraham, eran llevados por los ángeles, mas los que morían en pecado o sin Dios eran llevados a un lugar de tormento. Eso es lo que dice la Biblia. Solamente había una cima que separaba los que morían en Dios con los que morían sin Dios. Mas cuando Cristo fue allá a donde está diciendo este hombre, no dice la Escritura que él descendió a los infiernos y que anduvo entre la lumbre ahí predicándole a las almas. No, la Biblia no dice eso. Y busque usted en la Biblia, en ninguna parte dice que Jesús anduvo caminando en los infiernos y entre la lumbre y predicando y salvando almas. No, la Biblia dice, para el cumplimiento de las Escrituras, que él descendió al centro de la tierra. ¿Sí? Así como Jonás estuvo en la ballena, en el vientre de aquel gran pez, dice, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el centro de la tierra, en el centro de los abismos. No está diciendo infierno, no está diciendo lumbre, fuego.
y en el centro de los abismos, donde las almas y los ángeles caídos están aprisionados en cadenas de oscuridad, ¿sí? Y están siendo atormentados y castigados, ¿sí? Y preparados para el día del juicio final, donde serán lanzados a un lago de fuego. Es lo que dice la Escritura. Entonces, pero cuando él anduvo predicando allá, que dice la Biblia, no fue a darle mensaje a nadie más. ¿Sabe a quiénes fue a predicarles el evangelio o la salvación? A los que murieron de la descendencia de Abel hasta Noé, nada más, porque esos murieron fuera de las promesas de Dios. Aún ahí estaban muertos los de la descendencia de Caín, los que hicieron caer a la descendencia de Abel. A ellos no fue, fue a los de la simiente de Adán, Abel, hasta Noé, nada más. Usted lea las Escrituras. A ellos fue a darles el mensaje de salvación, a esos espíritus encarcelados. Fue el Señor, a nadie más. Sí, pero la Biblia en ninguna parte dice que anduvo entre la lumbre y entre el infierno y predicando. No. Eso no lo dice la Biblia. Eso es algo que los predicadores se han inventado a decir eso. Pero lo que la Biblia dice es que Él descendió al centro de los abismos, al centro de la tierra, a donde están los espíritus y las almas encarceladas y atormentadas. ¿Sí? Bendito es el Señor. Entonces, vemos que ahí estuvo el Señor. Supongamos que ahí estaba Judas, siendo atormentados en ese lugar de tormento. Pero yo creo que el Señor no le perdonó. ¿Sabe por qué? Porque después, cuando el Señor resucitó al tercer día y se presentó ante los discípulos, en ningún momento el Señor les dijo: allá había Judas, me encontré con Judas, ya lo perdoné para que ustedes ya también lo perdonen, y el lugar que quedó, el espacio que quedó ahí, no lo cubran porque sigue siendo de Judas. En ningún momento dijo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, escuche esto, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, donde este hombre dice que se encaró con Judas y le dijo: te perdono, hijito, y te llevo conmigo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, Judas ahí se quedó. Y al resucitar el tercer día, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Ya después que resucitó, dijo: Padre, te pido la protección por todos los discípulos, mis hijos, los que me diste, ¿sí? Y de los que me diste ninguno se perdió, con excepción del hijo de perdición. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Después que resucitó, al tercer día. Entonces, si lo hubiese perdonado, como dice este hombre, ¿qué hubiese dicho Jesús? Padre, yo ya perdoné a Judas y también ya es parte de los 12. No, él dijo eso cuando resucitó. Padre, glorifícame en la gloria que tuve contigo, voy de regreso, pero antes te pido que quedes con los que me diste, que ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Eso lo vamos a analizar ahí, y quiero que lo analicemos muy detenidamente en el libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo oró al Padre. Hubo varios eventos ahí, los cuales vamos a analizar ahorita. Él oró al Padre. Juan 17, versículo 4 dice: nuestro Señor Jesucristo orando dijo: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. El versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 9 dice lo siguiente: yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A todos los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió. Y aquí viene lo siguiente: solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Se da cuenta? ¿Y esto cuándo lo dijo Jesús? Después que Él resucitó. Al tercer día, cuando Él ya iba a ascender al Padre. Entonces, ¿por qué se atreven a andar diciendo cosas que no? Yo se lo estoy comprobando con la Escritura. Fue el hijo de perdición. Desde que el Señor lo llamó, el Señor ya sabía que Él era el hijo del diablo.
que él era el hijo de perdición, que él era el hijo del pecado, que era un ladrón, ¿sí? Que era un mentiroso, él era el hijo de perdición. El Señor lo sabía y por lo tanto era en los planes del Señor que él estuviera entre los 12, pero no fue ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando vino la unción del Espíritu Santo, Judas ya no estaba ahí, ya estaba muerto. Y el que fue ungido por el Espíritu Santo fue Matías. Ahí en el libro de Hechos, donde estábamos leyendo, si usted lee todo ese capítulo 1, nos habla de eso, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en una nube hacia el cielo. Pero después que el Señor Jesucristo les dio las recomendaciones de que tenían que ir a predicar el Evangelio y que ya los estaba nombrando apóstoles de Él para ir a pregonar el Evangelio, Él ascendió y en ese momento dice que ellos empezaron a hacer una plegaria, una oración a Dios Padre, los discípulos, y le dijeron: Padre, tú que conoces las mentes, los corazones de las personas, señálanos tú y dinos, ahí en Hechos dice, ¿quién de estos dos será el que sustituirá el sustituto de Judas? José, que es conocido como el justo, o Matías. Y dice que el Espíritu Santo de Dios eligió a Matías. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios eligió a Matías, con eso está confirmando que Judas está fuera de los 12 apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo confirmó que Matías era el elegido para ocupar ese lugar. Pero vamos más adelante. Dice que de ahí se movieron a un monte donde juntaron un número de 120 personas, incluyendo a los 12, ya con Matías, María, la madre de Jesús, José, el padre terrenal de Jesús, sus hermanos de Jesús en la carne, sus hermanas de Jesús en la carne y muchos discípulos más, completando un número de 120. Y hubo una derramación, o sea, un derramamiento del Espíritu Santo, y ahí fueron llenos todos del Espíritu Santo, incluyendo a Matías. Y a partir de ahí salieron todos a pregonar el Evangelio. Entonces, ¿quiere algo más claro? Dice que cuando ya estemos delante del trono del Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono, dice, habrá alrededor de ese gran trono 24 tronos. Y en medio del trono, nuestro Señor Jesucristo, dice, el Cordero inmolado. Entonces, esos 24 tronos, 12 tronos son representados por 12 jerarcas o 12 representantes de las tribus de Israel, ¿sí? Y los otros 12 tronos los van a ocupar los 12 apóstoles. Entonces, o dejamos a Matías o dejamos a Judas, porque solamente son 12 tronos que están establecidos, que estarán delante de Dios Todopoderoso en los días de los juicios. Entonces, pero si el Espíritu Santo del Dios Altísimo confirmó que Matías era el que ocuparía ese lugar, ese espacio, era porque Judas ya no tenía parte ni suerte con ese trono. Ese trono le fue dado a Matías. Bendito es el Señor. Entonces, ahí está muy claro, nos lo está diciendo ahí, que Jesús dijo, el único que se perdió fue el hijo de perdición. El Judas, el ladrón, el traidor y homicida. ¿Sí? Entonces ya no me extiendo más, lo dejo con eso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Estaremos pendientes al próximo video. Antes les recomiendo el que no sea suscrito a mi canal. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez. Mi canal es El Mundo Cristiano. Si no se ha suscrito a mi canal, hágalo y active la campanita, dele like y así vamos a crecer juntos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.